hoy continuamos con la serie de criaturas y monstruos de la Odisea, ahora las sirenas. Y si te interesa este video pues quédate, y si no pues no. Así que comenzamos. Cuando la mayoría de las personas imagina una sirena, piensa en una hermosa mujer con cola de pez, similar a los personajes de las películas modernas. Sin embargo, esa imagen no corresponde a las sirenas descritas por los antiguos griegos. En la época de Homero, las sirenas eran criaturas muy diferentes. Tenían cuerpo de ave y rostro de mujer. Sus enormes alas les permitían permanecer sobre las rocas cercanas al mar mientras esperaban la llegada de los barcos. Algunas representaciones antiguas también las muestran con garras afiladas y plumajes dorados. Su aspecto era inquietante, pero no era su mayor peligro. Lo verdaderamente aterrador era su voz. Ningún ser humano podía escuchar su canto sin sentir un deseo irresistible de acercarse. No importaba la experiencia del capitán, la fuerza de voluntad de los marineros o el tamaño del barco. Todos terminaban acercándose lentamente a las rocas donde las sirenas esperaban, y entonces llegaba el final. Las embarcaciones chocaban contra los arrecifes y quedaban destruidas. Los sobrevivientes eran desvividos o terminaban sin vida por hambre en aquella isla maldita. Por eso, alrededor de las sirenas siempre había montañas de huesos humanos. Era un cementerio construido únicamente por canciones. Existen varias versiones sobre el origen de estas criaturas. Una de las leyendas más conocidas dice que originalmente eran compañeras de Perséfone, la hija de Deméter. Cuando Hades secuestró a Perséfone para llevarla al inframundo, las jóvenes intentaron encontrarla desesperadamente. Deméter, incapaz de recuperar a su hija, les concedió alas para que pudieran buscarla por todo el mundo. Sin embargo, fracasaron. Con el paso de los siglos dejaron de ser simples doncellas y se convirtieron en símbolos de la tentación imposible de resistir. Después de escapar del cíclope Polifemo, sobrevivir a los lestrigones y convivir con la hechicera Circe, Odiseo recibió una importante advertencia. Circe conocía todos los peligros del mar, y uno de los más letales era precisamente la isla de las sirenas. La hechicera le explicó que nadie que escuchara su canto regresaba con vida. Las sirenas prometían conocimiento absoluto. Decían conocer el pasado, el presente y el futuro. Aseguraban revelar todos los secretos del universo. Prometían responder cualquier pregunta, y esa promesa era incluso más peligroso que la belleza de sus voces, porque las personas no solo deseaban escucharlas por curiosidad, creían que podían obtener toda la sabiduría del mundo. Odiseo no quería morir, pero tampoco quería perder la oportunidad de escuchar el legendario canto. Su curiosidad era tan grande como su inteligencia. Entonces ideó uno de los planes más famosos de toda la literatura. Ordenó a sus hombres derretir cera de abeja. Con ella taparon completamente sus oídos y ninguno podría escuchar una sola nota. Después de una orden todavía más extraña, pidió que lo ataran finalmente al mástil del barco y dejó una instrucción muy clara. No importaba cuánto gritara, no importaba cuánto suplicara, no importaba si ordenaba liberarlo. Debían ignorarlo completamente. Si insistía, tendrían que apretar aún más las cuerdas. Era la única forma de sobrevivir. El barco comenzó a acercarse lentamente. Al principio todo parecía tranquilo. Entonces ocurrió. Una melodía empezó a llenar el aire. Era el canto de las sirenas. No era una canción cualquiera, era una voz perfecta. Cada palabra parecía hablar directamente al corazón de Odiseo. Las sirenas comenzaron a llamarlo por su nombre. Le prometieron responder todas las preguntas que jamás había podido resolver. Le aseguraron que ningún hombre había escuchado su canto sin convertirse en alguien más sabio. Le dijeron que conocían todo lo ocurrido durante la guerra de Troya. Conocían el destino de los dioses, sabían el futuro de los hombres, solo tenía que ordenar detener el barco, nada más. Odiseo sintió un impulso imposible de controlar. Comenzó a retorcerse desesperadamente. Intentó romper las cuerdas. Gritó con todas sus fuerzas. Al ver la desesperación de su capitán, simplemente obedecieron la última instrucción que les había dado antes de partir. Apretaron todavía más las cuerdas. Odiseo quedó completamente inmovilizado. Mientras tanto, las sirenas seguían cantando. Su voz se hacía cada vez más intensa. Cada nota parecía más hermosa que la anterior. Cada palabra aumentaba el deseo de acercarse. Era una batalla entre la inteligencia y la tentación, y por primera vez las sirenas estaban perdiendo. Poco a poco, el barco comenzó a alejarse. Las voces se hicieron más débiles. Después desaparecieron por completo. Solo entonces los marineros retiraron la cera de sus oídos y liberaron a Odiseo.
habían sobrevivido. Nadie antes había logrado escapar después de escuchar el canto de las sirenas. El plan había funcionado, la inteligencia había derrotado nuevamente a un enemigo aparentemente invencible. Existe una tradición posterior que cuenta un desenlace aún más interesante. Las sirenas habían recibido una profecía, decía que el día que un hombre lograra escuchar su canto y aún así escapar de ellas, perderían para siempre su poder. Cuando el barco de Odiseo desapareció en el horizonte, comprendieron que la profecía se había cumplido. Algunas versiones afirman que, llenas de desesperación, se lanzaron al mar y murieron. Otras dicen que se transformaron en roca. Y algunas más cuentan que simplemente desaparecieron para siempre. Aunque Homero no menciona este final en la Odisea, la leyenda se volvió muy popular en la tradición griega posterior. Con el paso de los siglos, la imagen de las sirenas cambió. Durante la Edad Media comenzaron a representarse como mujeres con cola de pez. Esta transformación se debió a la mezcla de diferentes leyendas europeas sobre criaturas marinas. Desde entonces, la mayoría de las personas olvidó que las sirenas originales eran mitad mujer y mitad ave. Sin embargo, su significado permaneció igual. Representan la tentación, el deseo de obtener aquello que parece perfecto, la curiosidad que puede conducir a la destrucción y la necesidad de controlar nuestros propios impulsos. Lo más fascinante de esta historia es que las sirenas nunca obligan físicamente a nadie, no atacan los barcos, no lanzaban hechizos visibles, no utilizaban armas, simplemente ofrecían exactamente aquello que cada persona deseaba escuchar. Cada víctima creía que el canto estaba dirigido únicamente a ella, por eso era imposible resistirse. El verdadero enemigo no eran las sirenas, era el propio deseo del ser humano. Muchos especialistas consideran que este episodio es uno de los más profundos de la Odisea. Odiseo vence porque reconoce una verdad fundamental. Incluso el hombre más inteligente puede caer si confía demasiado en su fuerza de voluntad. Por eso, no intenta resistir el canto por sí solo, se prepara con anticipación, acepta sus propias debilidades, confía en sus compañeros y crea un plan que lo protege incluso de sí mismo. Esa enseñanza sigue siendo sorprendentemente actual. Las mayores amenazas no siempre llegan en forma de monstruos gigantes o criaturas aterradoras, a veces llegan disfrazadas de promesas irresistibles, de atajos, de ambiciones o de deseo que parecen imposibles de rechazar. Las sirenas siguen existiendo como símbolo, no porque canten desde una isla perdida del Mediterráneo, sino porque representan todas aquellas tentaciones capaces de desviar a las personas de su camino, y quizás esa sea la razón por la que casi 3000 años después de que Homero escribiera la Odisea, el canto de las sirenas continúan fascinando al mundo, porque en el fondo todos creemos que seríamos capaces de resistirlo, pero la verdadera lección de Odiseo es otra. No vence porque sea inmune al canto, vence porque fue lo suficientemente sabio para admitir que no lo era. Y pues ya, hasta aquí dejo este video. Si te ha gustado, deja un like y comparte, y si no, pues no. Yo me despido con una actitud de gratitud y de esperanza. Bye.